Bien, saludos de nuevo estudiantes. Entonces, continuando nuestra discusión de estructura terciaria, voy a hablarles rápidamente de las llamadas interacciones que hacen parte de esta, más bien que fomentan la estructura terciaria en las proteínas. ¿Cuáles son estas? Hay de dos tipos principalmente. Son las interacciones no covalentes y covalentes. Vamos a ver cuáles son las interacciones no covalentes que tienen influencia sobre la estructura terciaria y permiten ese doblamiento. En un próximo video les voy a mostrar cómo estas cadenas laterales y sus interacciones no covalentes y covalentes comienzan a afectar esa curvatura, y voy a hacerles un esquema para que lo vean mejor. En esta diapositiva podemos observar esto, ¿listo? Vamos a observar estas interacciones que están acá, y voy a acercarlas un poquito más. Básicamente tenemos de varios tipos. Primero, las interacciones hidrofóbicas entre moléculas no polares, ¿sí? No polares. Recuerden grupos que tienen o están básicamente caracterizados por la presencia de grupos hidrocarbonados, carbono e hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, miren, dos residuos de valina específicamente, comienzan a interaccionar entre ellos por una interacción hidrofóbica, ¿cierto? ¿Qué es lo que garantiza esa unión? ¿Listo? Y esta parte de acá con esta parte de la secuencia comienzan a acercarse. Entonces, ese acercamiento entre las cadenas laterales es lo que obliga a esa sección de la cadena polipeptídica a acercarse entre sí. Otra interacción no covalente que se produce es el puente de hidrógeno. ¿Bien? Como podemos observar aquí, vean cómo el hidrógeno comienza a interaccionar con el oxígeno, que es un átomo electronegativo de este otro residuo que se muestra acá, y esa interacción comienza a acercar estos dos segmentos de la cadena polipeptídica. ¿Bien? Lo mismo los enlaces iónicos, o llamados también puentes salinos. ¿Bien? No vayan a confundir puente salino con el dispositivo que se usa para conectar dos puntos de digamos, de un conductor. Este no es así, este no es el caso. Los puentes salinos digamos, en galvanometría y demás son una cosa, pero el puente salino o enlace iónico es otra cosa cuando hablamos de moléculas. Esto se da principalmente, debido a una interacción no covalente, pero se da entre moléculas que tienen carga eléctrica. En este caso, por ejemplo, esta parte de la cadena lateral tiene una carga positiva y esta parte de la cadena lateral tiene una carga negativa. La interacción electrostática entre ellas es lo que produce la atracción y el acercamiento de estas dos partes de la secuencia polipeptídica. Entonces, esas que acabo de escribir, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos o puentes salinos, son las no covalentes. ¿Sí? No covalentes. Ahora, una covalente como tal es el puente disulfuro. ¿Por qué hablo de covalencia? Porque efectivamente la unión de los dos residuos de azufre, como veremos ahora más adelantico, se produce por un enlace covalente, una oxidación, un intercambio de electrones, que es lo que acerca esta estructura. De hecho, el puente disulfuro de todas las interacciones que le he comentado, las no covalentes, y esa del puente disulfuro es la que más está involucrada en la estabilización de la estructura tridimensional del polipéptido. ¿Bien? Ahora, estas interacciones permiten el doblamiento completo de la proteína, como se había comentado. Y las interacciones siempre se dan entre aminoácidos distantes. Interacciones hidrofóbicas, recuerden, ¿cierto? Que, digamos, debido a que el citoplasma es un medio enteramente acuoso, es lo que hace o lo que permite principalmente de que esa interacción se potencie. Y de hecho veremos básicamente qué ocurre. Voy a poner aquí a todas las interacciones para ir hablando nuevamente de ellas para que les quede a ustedes más clara esta parte. Perdón, pongo acá. Voy a borrar esta parte para que ustedes lo vean mejor. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Perfecto. Y ahora sí volvemos a hablar de todas ellas para que puedan repasar. Repito, interacciones hidrofóbicas son aquellas que se producen en este caso pues, de grupos no polares. Siempre como el citoplasma es un medio acuoso para las proteínas globulares, formas esféricas, tienden a llevarlo hacia adentro. Esas interacciones son las que más se producen en el centro de las proteínas, ¿cierto? Es hidrofóbica, esos grupos escapan del agua y ese escape del agua genera que la proteína comience a doblarse sobre sí misma. ¿Por qué? Porque los no polares se alejan del agua. Eso se llama hidrofobicidad. Esa hidrofobicidad mueve la proteína y permite su movimiento. Los puentes de hidrógeno y los enlaces iónicos o puentes salinos también son potenciadores, pero no son, en este caso son no covalentes, como les había comentado. Pero el puente disulfuro es un enlace covalente. Se da entre dos residuos de cisteína y es el mayor responsable de la forma tridimensional respecto a la proteína, que es lo que les había comentado. Ahora, veremos básicamente qué ocurre. Cuando usted tiene una secuencia polipeptídica como este caso, recuerden que los residuos no polares se ubicarán siempre en el centro debido a la interacción hidrofóbica. Los residuos con carga polar irán a los extremos, ¿cierto?, de la molécula, en este caso la proteína,
interaccionando directamente con el agua y los residuos sin carga quedarán en el intermedio, en la zona intermedia de la proteína, siempre potenciando ese doblamiento como tal. Y recuerden que el puente disulfuro es enteramente una interacción covalente. Y se da siempre los residuos de cisteína, produciendo lo que se conoce como puente cistina, en el cual dos residuos sulfidrilos interaccionan entre sí. Estos protones son liberados del enlace y los electrones que quedan sobrando forman el puente, que sí que se muestra acá. Por eso es que se habla que es un enlace covalente, porque es de compartimiento de electrones. Esos son esas son las interacciones responsables del doblamiento de la proteína. Recuerden, interacciones no covalentes y covalentes. No covalentes, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Covalentes, el puente disulfuro. Espero haberlos ilustrado. Los dejo con el otro video para observar más esta parte.